Partamos primero por el origen del universo de Death Stranding. El mundo de Death Stranding, al igual que el nuestro, tiene un origen exactamente igual. Desde el inicio de la creación de la vida misma, ocurrió una explosión que inició absolutamente con todo lo que conocemos hasta la actualidad. Y esa explosión se hacía llamar el Big Bang. Miles de años pasaron hasta que la Tierra pudo albergar vida microscópica. Y los años continuaban pasando cada vez más y más hasta que empezaron a existir los primeros dinosaurios. La Tierra en ese momento era diferente, ya que estaba adaptada para la existencia de los dinosaurios. Pero entonces ocurrió la segunda explosión, una que le puso fin a la existencia de los dinosaurios como los conocemos. Y este suceso le abrió paso a un nuevo comienzo, y esos eran a los primeros cavernícolas. Y luego de eso ocurrió la tercera explosión, que básicamente le dio origen al ser humano como lo conocemos. Y luego ocurrió la cuarta explosión, que le abrió las puertas a la civilización como todos ya sabemos. Y es en la quinta explosión en donde se desarrolla esta historia. Ya que la humanidad ha avanzado tanto que en el universo de Death Stranding las personas vivían su día a día al igual que nosotros, con la ligera diferencia que muchas personas alrededor del mundo fueron aniquilados poco a poco debido a grandes explosiones que cuando empezó todo esto nadie sabía de qué se trataba. Y como el ser humano aún es una criatura, se aferra mucho a su necesidad de sobrevivir. Y es de este modo como muchas personas, el gobierno, científicos y la población en general cambiaron drásticamente su estilo de vida y pasaron de vivir en la superficie de la Tierra a hacer su vida bajo búnkeres debajo de la Tierra. Y así el tiempo pasó. Estados Unidos fueron los primeros en tratar de saber qué estaba pasando exactamente y se dieron cuenta de que lo que causaban estas grandes explosiones se debían a entidades que el ser humano no podía ver. Estas entidades se hacían llamar CB. En inglés es BT y su traducción sería Beach Things, y en español son cosas varadas. Poco a poco las personas se dieron cuenta de qué eran estas cosas y en qué lugares se desarrollaban. Las CB son entidades que están atrapadas entre la vida y la muerte, y es gracias a esta información que llegaron a la conclusión de que absolutamente todo el mundo al morir pasa por un lugar llamado la playa, o en inglés beach, que para simplificarlo es un plano existencial entre la vida y la muerte, ya que cuando una persona deja este plano existencial pasa por su propia playa para llegar finalmente al plano de los muertos. Recapitulemos, los CB o BT en inglés son entidades que pertenecen al plano existencial de la muerte, pero que debido a la última explosión que sufrió el mundo, en esta ocasión tuvieron un acceso o una puerta a poder conectarse con el plano existencial del mundo de Death Stranding. Y en el universo de Death Stranding le pusieron el nombre del K al cuerpo humano físico que tenemos y que camina por la tierra, y el Ja que representa el alma, la personalidad o lo que te hace único. Este término del K y el Ja vienen de antiguas culturas que hemos tenido a lo largo de la historia humana. Es por eso que cuando una CB entra en contacto con un ser humano, automáticamente causan grandes vacíos en el mundo. Como ahora las CB se encontraban dispersos por todo el mundo, eventualmente su presencia tuvo un cambio significativo en la Tierra como la conocemos, y un cambio evidente que se logra ver en el universo de Death Stranding es la lluvia, ya que ahora las lluvias no son comunes y corrientes, porque ahora la lluvia envejece rápidamente todo lo que toca, desde metal hasta las personas y básicamente todo. A este particular estilo de lluvia se le denomina mengua, que ayuda a las personas a distinguir y a protegerse de esta clase de sucesos. Otro evidente cambio que se puede apreciar debido a la presencia de las CBs es la aparición de un extraño mineral que lo denominaron como quiralio. Estos cristales se forman o nacen en la Tierra cuando una CB es eliminada por el tiempo o porque simplemente su conexión había expirado. Estos cristales
cristales de quiralio son muy buenos para identificar zonas con una gran presencia de CB. Este nuevo mineral, en contacto con el ser humano, le produce alucinaciones, depresión y le llena la mente de muchos pensamientos negativos. Pero los cristales de quiralio no son del todo malos, ya que tienen propiedades muy buenas para el ser humano, ya que este material, si es concentrado, puede ser utilizado para almacenar grandes cantidades de información. Y conforme pasaba el tiempo, las personas también descubrieron que el quiralio se puede utilizar para conectar muchos búnkers que estaban dispersos por todo el mundo en una red quiral que los ayuda a compartir información, algo así como las propiedades del cobre con la fibra óptica del internet. Ahora el ser humano sabía qué eran los CB, sabían lo que hacían cuando entraban en contacto con un ser humano, pero lo que no sabían era cómo detectarlos. Y es que gracias a algo que veremos en el resumen de la historia de Death Stranding, las personas descubrieron que los bebés de 7 meses que pasan por un procedimiento que veremos en la historia principal, gracias a su cordón umbilical, tienen una extraña conexión con la playa y el mundo de los vivos. Y es gracias a esta extraña particularidad que los bebés ayudan a sus portadores a identificar la presencia de los CB. Como ya les dije, la humanidad se tuvo que adaptar a su nueva realidad, los CB, el quiralio y las grandes explosiones. Pero entre todos los seres humanos existían grandes excepciones, ya que cuando una CB entra en contacto con un ser humano, produce un gran vacío, una explosión. Pero entre tantos seres humanos descubrieron que algunos, no muchos, pero muy pocos, tenían una extraña particularidad a la cual llamaron Dooms. En el universo de Death Stranding existen personas que tienen Dooms de categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Personas que tienen Dooms de categoría 1 son inmunes al quiralio, ya que como les dije antes, el cristal de quiralio le produce a algunas personas pensamientos negativos, depresión y un gran etcétera. Pero en este particular grupo de personas que poseen Dooms, y más específicamente personas que tienen Dooms de categoría 1, no son afectados por los cristales de quiralio. Las personas que tienen Dooms de categoría 2 no solo son inmunes al cristal de quiralio, sino que estas personas pueden sentir a la CB, y algunos de ellos incluso pueden usar o sentir su propia conexión con su playa personal y usarla para teletransportarse a lugares específicos que las personas desean. Y por último tenemos a las personas que tienen Dooms de categoría 3. Estas personas no solo no son inmunes al cristal de quiralio, sino que también pueden usar sus playas para teletransportarse y tienen la capacidad de poder controlar CBs, tienen la capacidad de crear cristales de quiralio y usarlas a su favor. Claro, todas estas también poseen la alergia en los ojos que hacen que las personas derramen lágrimas. Otra particularidad que se descubrió en el universo de Death Stranding eran que ciertas personas muy contadas eran afectados por los CB, pero estas personas no podían morir, ya que cuando estas personas entran en contacto con una CB, producen el vacío en donde ocurrió el contacto, absolutamente todo está destruido, pero estas personas vuelven a la vida. A estas personas se las denominaron como repatriados, ya que estas personas al morir pasan por sus playas, pero no logran cruzar el umbral hacia la muerte. Se quedan en sus playas y son nuevamente redirigidos a sus cuerpos. Y a este proceso se lo llama repatriación. Al igual que las personas que poseen Dooms, los repatriados son muy pocos que poseen esa particularidad. Debido a la presencia de la CB, las personas, conforme fueron adaptándose a esta nueva realidad, descubrieron también que cada persona que deja el plano existencial o muere por alguna enfermedad terminal, o tal vez un repatriado no encontró su cuerpo, el cuerpo de la persona, ya sea hombre, mujer o niño, tiene un plazo de 48
8 horas para ser incinerado completamente, ya que debido a los cristales de quiralio y a la presencia de los EVs, el cuerpo de una persona sin vida pasa por un proceso que se hace llamar necrosis, que hace que el cuerpo expulse un líquido negro que se asemeja mucho al alquitrán y provoque un vacío, es decir, una explosión. Y es ahí en donde entra una organización que posee personas que se dedican literalmente a hacer este proceso de llevar el cadáver de una persona a un centro de cremación para que de este modo no se produzcan más vacíos en el mundo exterior. Y usualmente estas personas que hacen este proceso son los repartidores o repatriados que se dedican a llevar el cuerpo de algún familiar a la incineradora para que de este modo se eviten más vacíos. Y esas fueron las bases fundamentales para entender la historia de Death Stranding. Espero que este video les haya servido mucho y nos vemos en el resumen principal de esta historia.